3, 2, 1. Buenos días, son exactamente las 9:46. Es un día 28 de abril del año 2020. Esta es la clase de anatomía patológica del grupo C. Lo que hoy día vamos a hacer, vamos a avanzar dos temas, un repaso del anterior y vamos a comenzar con el siguiente que nos tocaría ver hoy día. ¿De acuerdo? Bien, rápidamente, el tema de esta semana era tuberculosis. Bien, lo que hemos visto de tuberculosis, vamos ¿qué tuberculosis? Ah, la tuberculosis está asociada a estratos económicos bajos, bien, gente que está hacinada, que vive apretada todo el tiempo. Y además también casi van de la mano tuberculosis con enfermedades inmunosupresoras, como VIH. Principalmente aquí en Santa Cruz, paciente con VIH es paciente que casi seguro va a acabar haciendo tuberculosis. Si nos fijamos en la estadística mundial, la tuberculosis es de hecho mucho más peligrosa y más lesiva que incluso el COVID-19, más que el coronavirus. Lo que pasa es que esta tarda mucho más en manifestarse y ya casi eh, ya es endémica la enfermedad. ¿Bien? Bueno, hay algo que tenemos que hablar antes de hablar de la enfermedad como tal, y es de que hace algún tiempo atrás, desde mucho tiempo, se va colocando una vacuna que se llama la BCG o bacilo de Calmette-Guerin. Es la vacuna antituberculosa. Hay que recalcar de que esta vacuna no me da cobertura al 100%. De hecho, su eficacia se cree que es aproximadamente un 60% en el paciente. Entonces, si cuenta, es casi un poquito más de la mitad. No nos inmuniza para toda la vida. ¿Bien? Eh, También se solía hacer una detección precoz con una prueba llamada PPD o prueba de tuberculina. Lo que se hacía era colocar en el brazo, se inoculaba una pequeña mínima cantidad ya del bacilo, ¿bien? Del bacilo muerto, y se esperaba una respuesta inmunitaria. En base al tamaño que saliera la respuesta, sabíamos si era positivo o no era positivo. Si se hacía una roncha grande, una mancha grande, el paciente era positivo porque ya tenía la respuesta inflamatoria. Ahora vamos a ver por qué es eso. Sin embargo, esta prueba ya casi no se la realiza porque hay muchos falsos positivos y falsos negativos. ¿En qué casos la prueba va a salir falsa positiva? Es decir, va a ser una roncha grande en pacientes que estén vacunados, y eso es casi todos en Sudamérica estamos vacunados contra la tuberculosis, o por una infección por otra bacteria. Puede ser Mycobacterium complex avium, Mycobacterium lepra. Bien, entonces hay bastantes otras micobacterias que si estamos infectados con eso nos puede dar falso positivo. ¿En qué casos hay falsos negativos? Que no va a haber respuesta y va a parecer que no tiene el paciente. En pacientes con enfermedades neoplásicas como el linfoma Hodgkin, pacientes con sarcoidosis, pacientes con enfermedades virales previas, por ejemplo, pacientes con VIH, y sobre todo en pacientes con cáncer o inmunosuprimidos. No va a haber respuesta. Entonces, esta prueba de tuberculina, voy a recalcar una vez más, ya no se recomienda hacerla. ¿Bien? Justamente por la cantidad de resultados erróneos que podía dar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En general hay dos tipos de infección por tuberculosis, la primaria y la secundaria. ¿En qué consiste la tuberculosis primaria? Mucha gente en Sudamérica alguna vez tuvo tuberculosis, pero nunca lo ha sabido. ¿En qué consiste esto? Pues justamente cuando nos infectamos, ya sea porque yo estoy cerca de un paciente con tuberculosis y me infecto, la bacteria lo que hace es entrar a pulmón, a la vía respiratoria, bien, entra a la vía respiratoria y dentro, si recordamos bien, voy a hacerles un dibujito, ¿ya? Voy a hacer un dibujo para que recordemos un poco. Y aquí está. Estos son, estos son mis alveolos, ¿ya? Están, no están muy bonitos, pero supongamos que este es el alveolo. Ahora, dentro del alveolo y en toda la superficie del bronquio y del bronquiolo, hay tres tipos de células. Eso lo hemos visto en histología: neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, neumocitos tipo 3, ¿verdad?
ya lo sabemos. El que nos interesa ahora mismo es el neumocito de tipo 3. También lo conocemos como macrófago alveolar. Estos macrófagos alveolares son la principal línea de defensa que yo tengo. Lo conocemos como neumocito tipo 3 o macrófagos alveolares. En cuanto la bacteria entra, vamos a dibujarlo aquí, ya sea por tos o por compromiso con alguien cerca, esta bacteria entra acá. Vamos a dibujar aquí en grande mis bacilos. Vamos a poner aquí TB, para que no nos olvidemos. Estos son mis bacilos de tuberculosis. Este macrófago alveolar va a ir y se los va a comer. Porque el macrófago alveolar lo que hace es básicamente eso. Lo único que sabe hacer es comérselos, ¿no? Los va a fagocitar y estos van a acabar aquí adentro. Y aquí, fíjense, aquí acabaría toda la historia. Llegamos hasta aquí y sería un final feliz, ¿verdad? Llega la bacteria, el macrófago se lo come y ya está. Pero, vamos a dibujar al macrófago aquí otra vez, grande. Y aquí adentro está el bacilo de tuberculosis, ¿no? Bueno, pues este bacilo lo que va a hacer aquí adentro, primero que nada, va a bloquear el calcio del macrófago. El macrófago requiere calcio para utilizarlo en su metabolismo interno. El calcio es bastante importante. Entonces el calcio ya no va a entrar acá. La bacteria, el bacilo, lo que va a ser bloquear, es como si le tapara la boca para que no entre calcio. Pues básicamente con el calcio retenido aquí adentro, el macrófago ya no puede movilizarse, ya no puede responder. Es decir, se ha comido algo, pero no lo va a poder digerir. Es como si me comiera una carne ahora mismo, pero mi intestino se quedara quieto, no se mueve. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. El macrófago se acaba de comer un tremendo micobacterium, pero no lo puede digerir, porque no tiene calcio. El calcio es el que le ayuda a movilizarse y a utilizar la fase de hidrólisis por los lisosomas. Entonces, como no lo puede digerir, el bacilo va a quedarse ahí quieto, dando un par de vueltas, y lo segundo que va a ser apoderarse, va a empezar a liberar sus fragmentos, se va a desarmar aquí adentro, y va a empezar a replicarse aquí. Bien. En cuestión de más o menos 3 semanas, este macrófago va a estar empezando a llenarse de copias de esa tuberculosis. Va a llenarse tanto, tanto, que al final va a acabar explotando. Va a acabar explotando y va a empezar a liberar las copias por fuera. Estas copias, a su vez, van a infectar a otros macrófagos. Y lo mismo, van a entrar dentro de los macrófagos y los van a infectar y van a empezar a replicarse aquí adentro. Es por esto que durante las primeras 3 semanas de la enfermedad no hay síntomas. El único síntoma que el paciente suele sentir a veces es cuando el macrófago se rompe y libera esto, suele haber una pequeña respuesta inmunitaria, pero muy pequeña, y parece una fiebre, parece una gripe. Lentamente están llenándose los macrófagos por todas partes. Hasta que llega la tercera semana y recién, después de 3 semanas, recién el macrófago consigue dar una respuesta, una señal de alerta para que vengan los linfocitos de tipo T. El linfocito T, si recordamos bien, es una célula grande, ¿bien? Que lo que va a venir va a ser ayudar a estos macrófagos. Entonces, a partir de la tercera semana, ¿bien? Recién va a haber una respuesta inmunitaria. ¿Qué va a pasar acá? Pues que estamos en un lugar, estamos en un pulmón lleno de tuberculosis, lleno de bacilos, y después de 3 semanas, recién vienen los linfocitos. El linfocito
Vamos a poner aquí linfocito de tipo T. Este linfocito ya es más listo. Él sí va a estimular una respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria va a ser respuesta inmunitaria humoral. ¿A través de quién? De interleucinas y factor de necrosis tumoral. Bien, estos dos son increíbles. Es como soltar una bomba a ese lugar. El linfocito es un poquito fuerte, tiene mucha potencia para responder, pero es tonto. Es como ese amigo grande que tenemos que solamente sabe golpear y golpear. En el colegio todos teníamos un amigo que era grandote y que no sabía hacer nada más que pegar, ¿no? Bueno, pues el linfocito T es así de grande. Y es una especie, no es tonto, sino que no sabe diferenciar. Entonces el linfocito lo que va a ser empezar a atacar todo lo que pille por ahí. Al decir atacar, me refiero que va a empezar a matar a las bacterias y también va a empezar a destruir a los macrófagos que tienen bacterias dentro. Porque básicamente estos macrófagos que están llenos de bacilos dentro ya no tienen salvación. Desafortunadamente, hay muchos macrófagos que tienen un parásito dentro, están con su bacteria dentro, no se los puede salvar. Entonces el linfocito T va a empezar a estimular una respuesta que va a destruir a todo lo que pille. Bien, todo lo va a hacer volar. Es como si le metiera fuego a todo. El resultado de todo esto va a ser que todo el tejido que está alrededor va a empezar a morir. Todo ese tejido va a empezar a morir y se va a ver de color blanco. Eso se llama necrosis. ¿Qué tipo de necrosis será? El tejido se va a ver de color blanco. Se llama ¿Gaseoso? gaseoso. Eso es. Nosotros estamos mirándolo a nivel celular, pero a nivel macroscópico yo voy a poder mirar puntos blancos en el pulmón. Esos puntos blancos, si lo miramos al microscopio, es esta revolución que está pasando aquí. El linfocito T está destruyendo todo lo está destruyendo, tratando de matar a la bacteria. Después de eso, de empezar a matar a la bacteria, el linfocito T es bastante listo, porque hay muchas bacterias que no van a morir. No puede retenerlas a todas, son artísimas. Entonces, lo que va a hacer, a las que no puedan matar, las va a empezar a rodear. Entonces, lo siguiente que va a hacer el linfocito T va a ser empezar a crear una cadena alrededor del lugar. Lo va a rodear. Fíjense lo listo y a la vez lo lesivo que puede llegar a ser. Entonces, destruye todo lo que está aquí adentro, todo lo que está lleno de macrófagos, todo lo que está lleno de bacilos, y por fuera empieza a rodearlo para que no avance más la infección. Por dentro, todo lo que estoy marcándoles está destruido. Es el lugar donde está la necrosis gaseosa, es un punto blanco. Y alrededor es una zona inflamatoria. Y para asegurarse de que ya no salga nada más, por fuera van a empezar a llegar más macrófagos. Por fuera vienen los macrófagos como queriendo ayudar, pero el linfocito T ya no los va a dejar entrar ya. ¿Por qué no los deja entrar? Porque sabe el linfocito T que si estos macrófagos entran, otra bacteria los va a infectar y van a multiplicarse más. Entonces, alrededor van a quedarse los macrófagos en caso de que salga alguno. Y por dentro van a estar los linfocitos T tapándolo. Y la bacteria aquí adentro, voy a dibujar la bacteria en color violeta, ¿sí? Como ya no puede salir y como está en un proceso inflamatorio, va a empezar a morir lentamente. Hay veces que estas bacterias se encapsulan y se quedan ahí durante meses, pero por lo general suelen acabar muriendo, porque están rodeadas de agua. Este foco de necrosis interna se llama, hemos dicho, necrosis gaseosa. Bien. Ahora, cada cosa tiene su nombre. Por ejemplo, esta cadena de linfocitos que está rodeándolo se llaman células gigantes. Ahora vamos a ver por qué se llaman células gigantes. También se las llama células de Langerhans. Bien. ¿Por qué les habrán puesto un nombre diferente? Ahora vamos a ver por qué. ¿Ya? A alguien se le ocurrió alguna vez de que hay que poner el nombre a todo esto.
Entonces le pusieron varios nombres para confundirnos más a los estudiantes de medicina. Todos los linfocitos que están acá, está tan, pero tan inflamado este lugar que estos linfocitos empiezan a pegarse unos con otros. Se pegan, ellos se sacrifican, se están pegando para que cuando la bacteria intente pasar, no pueda atravesarlo. Se forman como una sola célula. Entonces nosotros las miramos y estas células van a ser grandes y tienen varios núcleos. Y no es que sea una célula con varios núcleos, lo que pasa es que son varias que están pegadas. Estas van a recibir su nombre, que es células gigantes o células de Langhans. Aparecen siempre cuando los linfocitos se pegan ante una inflamación grande. Eso puede aparecer ante micobacterium, que es bastante común. Puede aparecer también frente a infecciones por bacterias, por parásitos, por virus inclusive suele aparecer. ¿Bien? Entonces no es exclusivo que estas células de Langhans o los linfocitos pegados aparezcan solamente acá. Perdón. Bien. Todo este conjunto, este grupo de necrosis gaseosa, células gigantes, macrófagos alrededor, también tienen su nombre. Alguien, el que lo descubrió, se le ocurrió llamarlo a todo esto complejo de Ghon. Y eso es importante porque es pregunta de examen, pregunta de residencia, pregunta de internado, pregunta de... esta pregunta la encuentran casi en todas partes porque es algo que sí o sí tienen que saberse, ¿ya? Entonces, todo el conjunto de lo que estamos viendo, clínicamente se puede ver en una biopsia y se llama complejo de Ghon o complejo primario de Ghon. ¿Bien? Hasta aquí, el paciente por lo general no suele tener síntomas o como dijimos, suele haber pequeños síntomas, ¿sí? Como fiebre, un poquito de tos y nada más. Esto es la tuberculosis primaria. Afortunadamente, nuestro cuerpo logra contenerlo y logra frenarlo este avance de la tuberculosis, a menos de que el paciente esté inmunosuprimido. Si está inmunosuprimido, pues estos linfocitos van a estar bajos y van a empezar a fugarse otra vez las bacterias, ¿no? Pero en este caso, supongamos que el paciente está normal y no hay fuga. Entonces, aquí termina la historia. Las bacterias se mueren, queda el foco de necrosis gaseosa y con el tiempo, voy a borrar esto, ¿ya? Con el tiempo, ese foco de necrosis gaseosa, vamos a ponerla acá otra vez así, va haciéndose más pequeñito. Se va reduciendo de tamaño y acaba calcificándose. Queda con unos pequeños puntitos calcificados como cicatrices en el pulmón. Esto pasa desde 6 meses hasta un año, después de que pasó la infección primaria. Ahora, estas marcas suelen verse en los rayos X. Al paciente le hacen una placa de rayos X y estas manchas blancas se van a ver. Se pueden ver. Incluso hay gente que se le hace un control y se encuentran los puntitos blancos. Entonces uno sospecha y dice, esta persona alguna vez tuvo tuberculosis primaria. Pero como les digo, como es asintomático, no lo sabemos, no nos enteramos nosotros. Hay 2 o 3 alumnas, compañeras de ustedes, que me mostraron su placa de rayos X y me contaron que sí, en una placa que les hicieron de control una vez, encontraron puntos blancos, entonces sospechamos de que tuvieron su primera su tuberculosis primaria cuando eran adolescentes seguramente. Estas imágenes blancas que se ven en los rayos X también tienen su nombre. Se llama complejo de Ranke. Bien. Encontrar estas manchas blancas en rayos X se llama complejo de Ranke. Si la lesión es reciente, es nueva y es grande, se llama complejo de Ghon. Pero si está cicatrizada y después de mucho tiempo, con puntitos blancos, con calcificación, vamos a llamarla complejo de Ranke. Aquí termina la historia. Bien, el paciente tuvo su tuberculosis primaria, se recuperó, se cerró el lugar, los linfocitos lograron contenerlo y no avanzó más. Bien, hasta aquí terminaría toda la historia, ¿no? Pero, ¿qué cosas tenemos que recordar? Número 1, los linfocitos tienen memoria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto?
que ellos, después del tremendo lío, después de la tremenda destrucción que hubo al principio, ellos van a recordar cómo es la tuberculosis. Entonces, la próxima vez que llegue, la próxima infección, si es que vuelve a haber, ya no va a pasar asintomático el paciente. Tras que la bacteria entre, como ya la reconoce, va a estimular una respuesta inflamatoria. Entonces, lo segundo que hay que anotar es que si hay una segunda infección, ya sabrán cómo responder. Eso se llama memoria inmunológica, ¿verdad? O crear inmunidad. Lo que nos lleva a la tercera cosa. La tuberculosis secundaria, o también la conocemos como reinfección, sí va a ser asintomática. ¿A qué me refiero con esto? Que si el paciente, después de muchos años, se vuelve a infectar, ya no va a pasar todo esto. Van a fijarse lo que va a suceder. La infección va a ser totalmente sintomática, va a haber muchos síntomas, la típica fiebre, tos, hemoptisis, pérdida de peso. ¿Por qué? Porque ya la reconocen. Entonces, tras que entra la bacteria, va a haber una gran respuesta inmunológica. ¿Bien? Entonces, recordando un poquito todo lo que hemos visto, vamos a seguir con las diapositivas. Y Esto estábamos en sería parecido con una alergia, una respuesta exagerada. sí, Entonces, sería la infección secundaria. Ahora vamos a ver qué consiste. Bien. Entonces, habíamos visto la tuberculosis primaria, todo el proceso de primera infección cursaba entre 0 a 3 semanas más o menos. Bien. Esas 3 semanas pasaba todo lo que hemos visto ahora mismo, ¿no? Después de eso, el paciente crea inmunidad, se forman las células de Langhans, hemos visto, aquí se la ve bonita, fíjense en este esquema. Bien. Esto es mi célula de Langhans y mis células gigantes, las que hemos visto hace rato, que lo localizan y evitan que avance más. Hasta aquí todo bien. El paciente tendría que curarse y no pasa nada más. ¿Qué características tiene en el caso, por ejemplo, que el paciente sea inmunosuprimido? Si el paciente es inmunodeprimido, cuando haya infección primaria, los linfocitos, como están disminuidos, no van a poder contenerlo. Entonces van a empezar a diseminarse y van a empezar a formarse focos de necrosis gaseosa en todas partes del pulmón. Eso se llamaría tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar es cuando se forman cientos, miles de focos de necrosis gaseosa. ¿Por qué? Porque los linfocitos la han reconocido a la bacteria, pero no son capaces de detenerlo. Esto principalmente se da eso en pacientes muy ancianos, pacientes con síndromes carenciales, pacientes inmunosuprimidos en fase SIDA, por ejemplo, el paciente con VIH, o incluso puede llegar a ser mucho más complicado y diseminarse por sangre e ir al resto del cuerpo. Puede ir al riñón, hígado, puede ir al cerebro, incluso puede producir una meningitis. ¿Bien? Fíjense lo terrible que puede ser la tuberculosis primaria. Otra vez de vuelta al principio, pero como somos personas normales, la infección primaria por lo general cursa asintomática. ¿Cuándo va a ser terrible la cosa? Cuando haya tuberculosis secundaria, es decir, que pasan los años y me vuelvo a contagiar tuberculosis. La segunda vez habíamos dicho de que ya había recuerdo o memoria inmunitaria, ¿no? Esta memoria inmunitaria consistía en que el linfocito ya reconoce, aquí vamos a poner esto, el linfocito ya reconoce a la bacteria. Entonces vamos a dibujar nuestro pulmón acá. Bien. Entonces la segunda vez que me infecte, ponemos la bacteria por acá. Esta bacteria lo que va a ser entrar otra vez a la vía respiratoria, pero en este caso el macrófago ya está preparado ya. El macrófago ya la reconoce, el linfocito ya la reconoce, entonces directamente van a empezar a atacarlo. Ya no va a haber un periodo de latencia, ya no va a ser capaz el bacilo de entrarse en el macrófago porque ya lo reconoce, entonces va a empezar a desencadenarse otra vez una terrible respuesta inmunitaria. El linfocito va a empezar a destruir todo lo que pilla por aquí. Bien. Y lentamente se va a ir formando
una zona de destrucción. Esta zona de todo el tejido destruido ya no va a ser un foco de necrosis gaseosa. En ese lugar hay pus, hay tejido necrótico, hay sangre, hay inflamación. Está destruido el tejido y queda con una especie de hueco, una caverna. Ese tipo de necrosis ya no es necrosis gaseosa, se llama necrosis licuefactiva. ¿Bien? Se dice licuefactiva porque es como si se licuara todo, como si destruyera todo el lugar. Aquí es terrible la cosa porque todo lo que está aquí está destruido completamente. Hay pus, hay sangre. Entonces el paciente empieza a toser y al toser salen fragmentos de acá y se expulsan por la boca. Hay mucha secreción de flemas y esta caverna suele ser ya el primer indicativo de que el paciente tiene tuberculosis secundaria. Además de eso, por la gran respuesta inflamatoria, el paciente va a presentar los síntomas clásicos, ¿verdad? Fiebre, tos, pérdida de peso, porque está consumiéndose gran cantidad de recursos. La clínica de estos pacientes entonces va a ser la que conocemos nosotros siempre, ¿verdad? No va a tener apetito, hay anorexia, pérdida de peso, fiebre, diaporesis nocturna, tos productiva con flemas fétidas y además va a haber al final tan fuerte es la tos que acaba rompiendo arterias y acaba produciendo hemoptisis. Bien. Entonces la respuesta secundaria es tan intensa que hay una gran destrucción de tejido y gasto de energía. Esos pacientes por eso son gente que baja muy rápido de peso, transpira harto, hay mucha fiebre. Su hemograma, hemos visto hace rato, tiende a ser un hemograma bastante sugestivo. Hay gran leucocitosis y además, ¿se acuerdan bien lo que dijimos? La BSG, la velocidad de sedimentación globular va a estar aumentada. Este dibujito que están viendo es un resumen de todo lo que hemos hablado y lo van a encontrar en el Robbins, en su patología de Robbins, está ahí, ¿ya? Tuberculosis primaria, que puede evolucionar a miliar si es que no hay control, y la tuberculosis secundaria, que es la reinfección. A estos pacientes, ¿cómo lo diagnosticamos? El 60% del diagnóstico se hace en base a la clínica, ¿bien? ¿Qué es lo que hay que hacer? Indagar en los antecedentes. En el caso clínico de esta paciente, por ejemplo, que vimos, la paciente con tuberculosis, la que hablamos ayer, hablaba sobre una señora que vive en el campo, que es pobre, vive hacinada, vivía con sus 8 hijos y con su marido en un solo cuarto, trabajaba en el campo. Entonces, había muchos factores de riesgo ahí, ¿no? Primera parte, son los antecedentes. Segundo, lo que yo veo y escucho. Físicamente, esa persona era la paciente nuestra, tenía pérdida de peso muy pronunciado, a la ocultación se escuchaba disminución del murmullo vesicular, y finalmente, ya casi con el diagnóstico, hemos dicho que era con la baciloscopía, es decir, ver en vivo y en directo a la bacteria, se ve así, unas líneas de color violeta, y lo segundo era solicitarle su placa de tórax, que ya confirmamos el diagnóstico. Bien. Además de eso, existe algo llamado PCR o reacción en cadena de la polimerasa, que lo que hace, este estudio me encanta, es carísimo la PCR, pero es el estudio más perfecto que puede haber. ¿Alguien me puede explicar en qué consiste la PCR? ¿O saben en qué va? Ahora está utilizándose mucho para coronavirus, por ejemplo. La reacción en cadena de la polimerasa. Es que se corta un fragmento del... A ver si me acuerdo. Se corta un fragmento de la bacteria, creo. Ah, de la bacteria. No, no me acuerdo. He pasado eso en microbiología. Ya, vamos a ver. Pónganse a pensar, a todos nos gustan los rompecabezas, ¿verdad? Bueno, a mí cuando era niño me encantaban los rompecabezas. ¿En portugués cómo se le llama? Quebra-cabeça. Quebra-cabeza. Yes. Ya, eso mismo. Pues imagínense ustedes para saber qué imagen tienen que armar los rompecabezas, ¿verdad? Porque si tenemos solamente una ficha, no sabemos exactamente qué es, si será un paisaje, será un dibujo, algo. El PCR es lo mismo, el PCR solamente saca una ficha de ese rompecabezas y a partir de esa ficha rearma todo completamente. En el caso del virus o de la bacteria, por ejemplo, en la muestra de sangre se extrae una muestra del ADN, de su ARN de la bacteria o del virus, y a partir de ese fragmento del virus o bacteria, rearma completamente uno nuevo. Lo rearma, claro, inmunológicamente, no es que crea uno nuevo.
A partir de eso lo hace más grande y es posible verlo y identificarlo justamente. El PCR es el mejor estudio diagnóstico que hay ahora mismo, pero es rápido, tarda unas 3 horas más o menos, dependiendo de la gente, y además que es 100% fiable, 99.9% de fiabilidad. El problema es que es bastante, bastante más caro. Entonces, estamos hablando de pacientes de que tuberculosis igual a pobreza, pues no creo que puedan pagarlo, ¿no? Además, incluso son pacientes que no van a tener para pagar ni siquiera el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues normalmente lo que hacemos es mandar a cultivarlo, ¿sí? Lo que se hace es hacer un cultivo, pero el cultivo tarda bastante, tarda unas 10 semanas, 7 semanas más o menos. Y el estudio de elección suele ser el más económico, la baciloscopía. Se toman 3 muestras y esas 3 muestras se hace un escaneo para ver si hay presencia o no hay presencia de bacterias. Aquí lo que estamos viendo es una tuberculosis primaria. Fíjense el foco de necrosis caseosa que tiene acá. Vamos a ampliarlo un poquito. Es un foco, lo estoy marcando, blanco. Bien, entonces todo lo que estamos viendo aquí alrededor sería mi complejo primario de Gone, ¿se acuerdan? El complejo de Gone era ese foco de necrosis caseosa con los linfocitos rodeándolo. Obviamente aquí no veo los linfocitos, pero veo el daño que han hecho inflamando toda la zona. ¿Sí? Este complejo primario de Gone era lo que aparecía al principio de la enfermedad, ¿no? La tuberculosis primaria. Luego pasa que esto se reabsorbe, se seca y después de los años queda como un punto blanco. Ese punto blanco se puede ver en los rayos X y se va a llamar complejo de Rankin. Bien. Eso quiero que se acuerden bien. Complejo de Gone es reciente, eh, fresco, con respuesta inflamatoria. Complejo de Rankin y es fibrosado, calcificado, la cicatriz de lo que era antes el complejo de Gone. ¿Por qué habrán puesto tantos nombres? Pues ni yo mismo lo sé, pero así está. ¿Ya? Esta imagen me gusta mucho porque fíjense, lo que está aquí es mi foco de necrosis gaseosa y alrededor está mi complejo primario, ¿verdad? Todo esto y los linfocitos rodeándolo. Bien, aquí adentro, por ejemplo, está comenzando recién. Vamos a marcarlo, ¿ya? Todo lo que estoy marcando es el cuerpo de necrosis, pero en este caso todavía no hay necrosis gaseosa. Fíjense que se ve igual por dentro como por fuera. Está comenzando recién, hay respuesta y sospecho de que posiblemente todo lo que está aquí adentro, todos los macrófagos que están aquí adentro, están llenos de bacterias dentro. Bien, entonces falta, en este cuadro que estamos viendo, falta que lleguen todavía los linfocitos y los linfocitos pues provocarán la respuesta que hemos visto hace rato, ¿no? En la tuberculosis secundaria ya encontramos más destrucción de tejido. Aquí arriba, vamos a ampliar un poquito esto. Fíjense cómo se ven estas cavernas enormes. Aquí. Aquí hay otra caverna más. Y aquí hay otra. Bien, en este caso hay una lesión grande, muy agresiva a esta tuberculosis que provoca varias cavernas. Además de eso, que este paciente, por ejemplo, el dueño de estos pulmones, aparentemente era inmunosuprimido, porque no solamente han destruido hacia arriba, sino también hay focos de necrosis gaseosa al lado. Entonces hablaríamos de una tuberculosis ya miliar, con diseminación generalizada. Bien, este es un ejemplo de tuberculosis miliar, por ejemplo. Fíjense cómo se ve de feo, grande. Miles, por eso se llama miliar, porque son miles de focos de necrosis que se ven alrededor. Esto, por lo general, como les digo, va a darse en pacientes que no son capaces de responder a la inflamación. Me estoy quedando sin tiempo. Nos faltan 10 minutos más para Yes. terminar. No, 3 No, minutos. 3 minutos. Voy a terminar esta, les Ujú. mando la siguiente invitación y ya hacemos la segunda parte. La segunda parte no va a durar mucho porque solamente hablar un poquito de lo que hemos visto ayer, nada más tratamiento, y hablar un poquito sobre las complicaciones que hay. Bien, Está bien. entonces nos vemos dentro de 5 minutos, ¿de acuerdo? Ya.